Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy el Dr. Tremont y en este video hablaremos sobre la hemostasia secundaria, pero enfocado esta vez a lo que respecta al modelo celular o teoría celular. Son 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. La fase de iniciación contempla como protagonista al factor tisular, también conocido como tromboplastina o factor 3. Es sintetizado por diferentes tipos de células y expresado en sus membranas celulares. Para que la hemostasia secundaria, según esta vía, se inicie, debe existir una lesión endotelial que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular expresado en sus membranas. Es aquí cuando, una vez ocurre esta lesión, el factor tisular se encuentra a nivel del plasma y se pone en contacto con el otro protagonista, que es el factor 7, que recordemos que es una proteína dependiente de vitamina K, la cual es producida en el hígado. Este factor 7 en el plasma se une estrechamente con el factor tisular, activando rápidamente lo que son proteasas procoagulantes y anticoagulantes. Se forma entonces lo que es el complejo factor tisular y factor 7 activado, que puede activar a lo que es el factor 10 y el factor 9. Recordemos aquí y vemos la diferencia, que el factor 10, a partir de este complejo, conformaban lo que era la vía extrínseca, y notamos que ahora también se activa el factor 9, que conformaba parte de la vía intrínseca. Entonces, este factor 10 activa al factor 5 y a otras proteasas no coagulantes. Sin embargo, y cabe destacar que puede ser inhibido rápidamente por la vía del inhibidor del factor tisular o por la antitrombina 3, si éste llega a abandonar la zona del ambiente protector celular. Es entonces cuando este factor 10, que permanece en la superficie celular, puede combinarse con el factor 5 y producir pequeñas cantidades de trombina o factor 2 activado, lo cual es un paso importante para lo que respecta a la activación plaquetaria y para el siguiente paso de la fase de esta cascada. Es entonces cuando se inicia la fase de de amplificación, donde estas pequeñas cantidades de trombina generadas en la primera fase de iniciación, que son muy poquitas, unas trombinitas, pero que tienen múltiples efectos en lo que es la coagulación, generan lo que es un efecto protrombótico, activando lo que es activando la plaqueta con exposición posterior de sus fosfolípidos de membrana y liberación de lo que son el contenido de sus gránulos. Estos gránulos alfa poseen lo que son factor 5 parcialmente activado, el cual en presencia de trombina y factor 10 activado se activa, y la trombina a su vez activa al factor 11 a factor 11 activado. Por otro lado, también lo que es la trombina se encarga de la separación proteolítica o escindir lo que es la unión entre el factor de von Willebrand del factor 8 para activarlo posteriormente. Entonces notamos que las plaquetas reclutadas en el sitio de la lesión en esta fase proporcionan un ambiente con fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación. Iniciando entonces lo que respecta a la fase de propagación, tenemos que el factor 9 activado junto al factor 8 activado que se obtuvo en la fase anterior se unen a nivel de la membrana de la plaqueta, formando el complejo TEN-ASA. Este complejo TEN-ASA activa el factor 10. Noten que el complejo TEN-ASA, el juego de palabras, activa esta activación dar como resultado la formación de factor 10 activado. Y cabe resaltar que la mayoría del factor 10 activado se forma fisiológicamente a partir de este complejo TEN-ASA, es decir, de la unión del factor 9 con el factor 8. Y esto es lo que quiere ejemplificar esta vía. En la fase de propagación, esta unión representa una eficacia 50 veces más de lo que es la unión entre el factor tisular y el factor 7 activado. Es entonces cuando el factor 10 activado inicia el ensamble del complejo protrombinasa a partir de lo que es el factor 5 activado, el factor 10 y el calcio.
Este complejo se encarga de la transformación proteolítica de protrombina en trombina y posteriormente, con la explosión de trombina, en la subsecuente formación de fibrina a partir de fibrinógeno y la conformación de un coágulo estable y firme. Esto es todo por este video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete y déjame tu comentario para ver qué te ha parecido este video.